Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de esta semana. Estamos ya en la lección número 10, 3 semanas más y acabamos este trimestre. La lección para hoy se titula Lograr lo imposible y el verso para memorizar se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y el verso número 5, que dice de la siguiente manera: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de comentar la lección de escuela sabática. Pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos con Él esta mañana para poder entenderlo, pero sobre todas las cosas para poder vivirlo para tu honra y para tu gloria. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. La parte de la introducción de la lección, lo que corresponde para el sábado de la tarde, es muy interesante porque retrata de alguna manera, aunque sea muy pálida, el grande o la grande misión que hizo Jesús por nosotros en esta tierra. Nos habla de una persona que para poder alcanzar a otras personas tuvo que venderse como un esclavo. Y quiero pensar que compartió con todos ellos el mensaje. Algunos de ellos tal vez no creyeron, pero muchos de ellos sí creyeron. Nos cuenta el relato que después de algunos años esta persona falleció, no sin antes tener la satisfacción de haber alcanzado a 200 personas para Jesús. Si ustedes me lo permiten, es una pálida comparación de lo que vino Jesús a hacer por nosotros en esta tierra. Pero eso lo vamos a comentar a lo largo de la lección, así que vamos a pasar a la parte del domingo que se titula La verdad probatoria de Isaías. Voy a leer el versículo, voy a leer Isaías 49 y el verso 7 de la versión Dios habla hoy, que se me hace que es una versión que habla un lenguaje muy contemporáneo, no sin antes recordarle lo que estábamos mencionando la semana pasada. La semana pasada decíamos que Dios se refiere a su siervo como el pueblo de Israel, pero también cuando Dios se refiere a su siervo, habla exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en este verso que yo voy a leer se está hablando, aunque pareciera que está hablando al pueblo de Israel, en realidad está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera el verso número 7. Dice: el Señor, el libertador, el Dios santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos: cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. En otras palabras, lo que nos está diciendo este pasaje es que el Mesías sería despreciado por los hombres. Pero llegaría el momento cuando todos los hombres, los más eminentes de la tierra, caerían de rodillas ante él para rendirle homenaje. Miren lo que voy a decir, eso es una frase que es muy cierta, porque nunca ningún hombre alguno fue tan odiado y tan amado como Jesús. Pero ¿cuál era la razón de que fuera tan odiado y tan amado? Pues porque él vino como un siervo para poder alcanzarnos a todos nosotros.
Déjenme mencionar algunas de las características de este siervo aquí en la tierra, aunque en realidad era el rey de todo el universo. Así que voy a leer los siguientes pasajes que están en el capítulo 50 de Isaías, los versos del 4 hasta el 10. Pero mejor voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10, aunque los versos que más me interesan para esta parte de la lección están del 4 hasta el 10. Pero dice el verso número 1 del capítulo 50, dice, el Señor dice, no crean que yo repudié a Israel, madre de ustedes, como un hombre que repudia a su mujer, o que los vendía a ustedes como esclavos porque tuvieron deudas con alguno. Ustedes fueron vendidos porque pecaron. Israel, la madre de ustedes, fue repudiada porque ustedes fueron rebeldes. Verso 2. ¿Por qué cuando yo vine no encontré a nadie? ¿Por qué cuando llamé nadie me contestó? ¿Creyeron acaso ustedes que yo no era capaz de rescatarlos? ¿Creyeron acaso que yo no podía libertarlos? Basta una orden mía para que se seque el mar y los ríos se conviertan en desiertos, para que los peces se mueran de sed y se pudran por falta de agua. Yo visto el cielo de luto y lo cubro con vestidos de tristeza. Pero estos son los versos que más me interesan. Voy a leer el verso 4 y 5 porque me parece que es una sección de las características que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, aunque en realidad era el rey del universo. Dice el verso 4, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Verso 5. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni he vuelto las espaldas. Hasta ahí voy a dejar esta parte porque esta era una de las características de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Básicamente lo que nos está diciendo es que Jesús estaba, en un resumen muy comprimido, Jesús estaba sujeto o se sujetó a la voluntad del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Uno pudiera pensar hasta aquí, pues que no estaba tan mal, no le había ido tan mal, pero si leemos los versos del 6 hasta el 10, nos vamos a dar cuenta que era más profundo el sufrimiento que Jesús habría de pasar aquí en la tierra como siervo de Dios. Dice el verso 6, y voy a leer hasta el 10, dice, ofrecí mis espaldas para que me azotasen y dejé que me arrancasen la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. Verso 8. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo contra mí? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho de acusarme? Que vengan y me lo digan. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Y verso número 10, para terminar, dice, ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Y una pregunta para cerrar en esta parte del domingo. Una pregunta para meditar es, como siervos de Dios, también nosotros, ¿en qué aspectos
deberíamos de mejorar. Pasemos a la parte del lunes que se titula El poema del siervo sufriente. Sin desmeritar todos los capítulos del libro de Isaías, sin despreciar ninguno de ellos, yo creo que el capítulo 53 es el capítulo más hermoso de todo el libro. Pero para poder llegar hasta el capítulo 53, Isaías, como un maestro, nos prepara para llegar aquí. Por ejemplo, en el capítulo 7, Isaías habla de la concepción y el nacimiento de Jesús. Luego, en el capítulo 9, deja claro que el rey divino es descendiente del rey David. Luego, en el capítulo 11, nos dice que Jesús vino a restaurar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 42 dice que su ministerio en general consistió en la liberación de la injusticia y del sufrimiento. Y por último, en el capítulo 49 y en el 50, viene un contraste allí entre la tragedia y la exaltación que vamos a ver en un momento más adelante. Pero el capítulo está dividido por lo menos en cinco partes. Por ejemplo, en el capítulo 53, los últimos 3 versos del capítulo 52 y el primer verso del capítulo 53, se nos declara que el siervo, o sea, Jesús, prosperaría en la misión que había venido a realizar a costa de un sufrimiento que lo dejaría irreconocible. Voy a leer estos versos y dice de la siguiente manera. Otra vez, el capítulo 52, los versos 13, 14, 15 y el verso 1 del capítulo 53. Dice, mi siervo tendrá éxito. Otra vez estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Verso 15. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. Y luego el profeta Isaías, mencionando estas palabras en el siguiente versículo, se hace una pregunta. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Luego en el capítulo 53, pero ahora los versos 2 y 3, nos menciona a Jesús como un siervo que se conduce en medio del sufrimiento, pero lo más doloroso para él es el rechazo. Miren lo que dice el verso 2 y 3. El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Verso número 3. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Y lo más triste es las palabras que dice al final, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Luego los versos 4 al 6 nos recuerda que todo ese sufrimiento es en realidad el castigo que Él soporta por nosotros para poder salvarnos. Voy a decirlo otra vez. Los versos del 4 al 6 nos recuerda que todo ese sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo
era en realidad el castigo que nosotros merecíamos, pero Él estuvo dispuesto a cargarlo para que nosotros fuéramos sanados. Dice del 4 al 6, y sin embargo Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y que lo había humillado. Verso número 5. Pero fue traspasado a causa de nuestras rebeliones, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que Él sufrió nos trajo la paz a nosotros. Por sus heridas alcanzamos la salvación. Verso 6. Todos nosotros nos perdimos como las ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Luego el verso del 7 al 9 es una descripción de Jesús hasta su muerte. Lo voy a leer. Dice el verso 7, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera se abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando es trasquilada. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Verso 9. Lo enterraron al lado de los hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Y luego ya casi para terminar, en este capítulo, los versos del 10 al 12 es el resultado finalmente de su sufrimiento. Que dice, el Señor, o sea Dios, quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Verso número 11. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Y por último el verso 12. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Termino esta parte con una frase que dice, reflexiona sobre lo que estas acciones en nuestro favor significaron para cada uno de nosotros. Tomémonos el tiempo de reflexionar un poco en este bello capítulo. La parte del martes se titula ¿Quién ha creído? Miren, voy a leer el capítulo, ya lo leí de hecho, el capítulo 52 y los versos del 13 hasta el 15, donde el profeta Isaías, después de leer esta parte, en el siguiente verso se hace una pregunta que dice, ¿quién ha creído? Lo voy a leer otra vez para que me dé pie a lo que quiero comentar en esta parte de la semana. Dice el verso número 13, Isaías 52, 13, voy a leer 13, el 14 y el 15. Dice, mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy en alto. El verso 14, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra porque verán y entenderán
algo que nunca habían oído. Y luego el profeta Isaías se hace una pregunta. ¿Quién nos va a creer o quién va a creer esto? Sí, primero tenemos a un siervo sufriente y luego al final, en los últimos versos, nos dice que vamos a tener un siervo en el cual todos los poderosos reyes de la tierra se inclinarán ante él. El profeta Isaías estaba declarando esta parte alrededor de unos 800 años antes de que esto sucediera. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, encontramos que fielmente describen ya con hechos las acciones que habían sido predichas por el profeta Isaías. Encontramos en los 4 evangelios que Jesús fue azotado, que Jesús recibió una corona de espinas, que Jesús fue crucificado y finalmente que Jesús sufrió la muerte. Pero Isaías también tenía mucha razón en lo que se menciona en el capítulo 53 y en el verso número 1, porque dice, ¿quién nos va a creer? Bueno, pues cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos no creyeron en su palabra. Habría solamente que leer Mateo capítulo 26, por ahí los versos 64, 65, cuando está el arresto y el juicio que le hacen. ¿Por qué no leemos algunos versos de los que están ahí para ver que muchas personas no creyeron en su palabra? Por ejemplo, Mateo, el capítulo 26, voy a leer el verso número 63. Pero Jesús, voy a leer un poquito más del 63, dice, pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, en el nombre de Dios viviente te ordeno que me digas la verdad, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, verso 64 dice, Jesús le contestó, tú lo has dicho, y yo les digo también a ustedes que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. Otra vez, muchos no creyeron a su palabra. Pero no solamente hecho, también muchos no creyeron a su obra. Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 24, vemos otra historia aquí. Voy a leer un poco antes para que tenga sentido. El verso 24 dice, llevaron a Jesús a un hombre que estaba ciego, pero no solamente estaba ciego, también estaba mudo y también estaba endemoniado. Y Jesús le devolvió la vista y él hablaba, y todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Y muchos no creyeron en su obra, porque el verso siguiente dice que los fariseos, dice el verso 24, al oír esto los fariseos dijeron, por Belcebú, o sea, por Satán, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Imagínense nomás cuánta razón tenía el profeta Isaías. Pero tampoco creyeron a su persona. En Juan, en el capítulo 1, y en el verso número 11, el capítulo 1 y el verso número 11, dice de la siguiente manera, bueno, voy a leer también el 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo, dice, no le reconocieron. Vino, verso 11, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Y este también es un desafío, creo yo, también para nosotros hoy. Podemos tal vez negar, déjenme regresar, tal vez
deberíamos de hacer una reflexión en nuestros días. Jesús es una realidad. Déjenme volver una vez más a Isaías 53 en el verso número 6, que dice de la siguiente manera: todos nosotros, yo creo que esta parte todos nosotros la creemos porque parte de nuestra propia vida lo demuestra así. Todos nosotros nos descarriamos como las ovejas. Y si esta parte del verso es cierta, entonces la siguiente parte del verso también es cierta. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Sigamos adelante, pero ahora en la parte del miércoles que se titula Los inalcanzables somos nosotros. Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado algunas frases como las que siguen. O más bien nosotros también hemos dicho algunas frases como las que a continuación voy a mencionar. Y muchas veces las mencionamos cuando nosotros queremos ayudar a una persona y a pesar de todo el esfuerzo que hacemos y todo el empeño que tenemos y todo el tiempo que usamos, miramos que tenemos muy pocos resultados o ningún resultado. Entonces, acostumbramos a decir palabras que no creo que están bien, pero creo que las hemos escuchado más de una vez, y no es que nosotros también las hemos dicho, como, caray, qué cruz contigo. O tal vez le hemos dicho a otra persona, tú ya no tienes remedio. O tal vez, una peor, tú no tienes perdón de Dios. Una todavía más fatalista que muchas veces usamos, que decimos, con ese comportamiento vas derechito al infierno, insinuando que esa persona es inalcanzable, que nunca va a cambiar, que en vano ha sido todo nuestro esfuerzo. Pareciera que no, pero en una ocasión, por casualidad, escuché unas palabras muy tristes, pero las voy a mencionar. De todas maneras, en el parking de una iglesia, escuché a una persona decirle a otra, chale, aliviánate, ya ponte las pilas. Lo que no sabía esta persona es que esta persona estaba física, moral, económica, espiritualmente devastada. La otra persona yo creo que estaba en una posición mucho mejor, de hecho lo estaba. Sin embargo, ambas personas necesitaban ser alcanzadas. Y creo que así lo entendía porque ambos estaban dentro de la iglesia. Pero para ser alcanzado, alguien tenía que sufrir, porque solamente así se alcanza lo inalcanzable. Habría solamente que recordar el capítulo 15 del libro de Lucas, capítulo 15, verso 17. Pero si tienen tiempo lo pueden leer y lo pueden meditar cuando estén en su casa. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver la película La Pasión. Y sin lugar a dudas, muchos de nosotros nos irritamos, por decir la palabra más suave, cuando mirábamos la crueldad con la que los soldados trataron a un inocente. Y muchos de nosotros nos compadecimos cuando miramos el sufrimiento del inocente. Pero no sé cuántos de las personas que tuvieron la oportunidad de ver esta película se pusieron a meditar que el sufrimiento que estaba padeciendo el inocente era
el castigo que nosotros necesitábamos llevar como pago por nuestros pecados. Y Jesús voluntariamente quiso llevar todos nuestros pecados y ser castigado Él como un pecador para que nosotros fuésemos llamados inocentes y recibir un trato como tales. O como tal, debo de decir. Cristo, para resumir esta parte o para terminar con esta parte, Cristo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de nuestra redención. Por último, para cerrar, la parte del jueves se titula Una ofrenda de restitución transformadora. Déjenme recordar un poco el servicio del santuario con sus ritos y ceremonias en la iglesia del desierto. Si leemos el capítulo 4 o los primeros capítulos del libro de Levíticos o todo el libro de Levíticos, nos vamos a dar cuenta que una persona cuando pecaba, para poder ser perdonado, traía una ofrenda. Y si esa ofrenda era un cordero, entonces el cordero tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha. Y entonces el pecador, nos relata el libro, que venía donde el sumo sacerdote y luego el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados, transfiriendo sus pecados al animal. Pero para que haya perdón o remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, después de simbólicamente el pecador transmitir los pecados al animal, el sacerdote le pasaba un cuchillo y el pecador degollaba o sacrificaba al animal. Y entonces el pecador podía regresar tranquilo otra vez al lugar donde él vivía. Pero ¿qué sucedería si en su regreso, antes inclusive de llegar a su casa, el pecador volvía a pecar? Bueno, pues entonces tenía que traer otro animal al año siguiente para poder pedir perdón por sus pecados. Y si al año siguiente venía otra vez y hacía su ofrenda por el pecado y mucho antes de llegar a su casa, tal vez a la mitad del camino, volvía a pecar. Bueno, pues entonces tenía que esperar otro año y traer otro animal y volver a traer la ofrenda por el pecado. Y si en esta ocasión inclusive todavía no salía ni siquiera de la ciudad y volvía a pecar. Bueno, pues tenemos que entender que esto era solamente una pálida sombra de que algún día iba a venir alguien que iba a morir por los pecados de todos nosotros. Y para ser más entendible, quisiera leer de otra versión, que la versión es la nueva traducción. No, déjenme ver otra vez. Voy a leer el capítulo 10 del libro de Hebreos, pero como tiene un lenguaje muy sencillo de entender, no recuerdo déjenme ver el nombre, la nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente manera en el capítulo 10 del libro de Hebreos, voy a leer del 1 hasta el 12, no es muy tarde todavía, que se titula El sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Y dice de la siguiente manera, empezando en el verso 1,
El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema que se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quien venía a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Verso 6. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron. Verso 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Verso 10. Por la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados, válidos para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Para terminar el comentario de esta semana, voy a leer un pasaje que se encuentra en Mensajes Selectos. Es casi lo mismo que acabo de leer, pero un poco más reducido. Dice: la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque estaba sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por nuestra redención. Pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro favor para que nosotros podamos estar limpios delante de nuestro Dios. La pregunta es: ¿aceptarás este sacrificio en tu favor? Que así sea, para la honra y gloria de Dios y por supuesto para beneficio de cada uno de nosotros. Si Dios no dispone otra cosa, nos estaremos mirando aquí la próxima semana para comentar la lección número 12 de este trimestre. Será hasta entonces, que Dios nos bendiga. Amén.